Yo no la he terminado. Tú ya. Yo ya. ¿Por cuál vas? No la he hecho. Hola, Miss. Hola, ¿cómo les fue? Yo me complico la vida. ¿Usted qué? Yo me complico la vida yo solito. ¿Se acuerda que usted dijo que teníamos que hacer un collage de un patrimonio natural? Sí. Yo complicándome la vida con un paisaje podía ser una monja blanca. Ah. Está bien. Bueno, recuerden que tiene que ser de un lugar. Miss, y nos va a dar el nombre, la fecha, es que yo ya no la logré copiar. Es cierto. Tengo que darles esa fecha y se las voy a dar. Bueno, vamos a ver. Miss, entonces yo puedo hacer de ese collage, puedo hacer una ceiba. No, tiene que ser de un lugar. Sí, es uno de los 4 paisajes. Puede hacer la ceiba, pero tendría que hablar de qué lugar, en qué lugar está la ceiba y si está en un lugar considerado como patrimonio natural. Ah, Miss. Miss, en realidad es con lo de la monja blanca en el área que está, en realidad es un patrimonio natural. Entonces me tiene que hablar del lugar. ¿Right? Y nos dice que está protegiendo, como nos tiene que decir qué alberga o qué protege. Usted dice que está protegiendo la monja blanca. Bueno, puede hablar acerca del biotopo. Vamos a dejar aquí. Creo que ya estamos la mayoría. Entonces, ya está grabando. Entonces, mis amores, vamos a trabajar en ciencias sociales y vamos a avanzar para poder explicar la siguiente tarea. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a trabajar. Tengan ahí a mano su libro y su cuaderno, porque vamos a utilizar el cuaderno también. Entonces, las dos cosas, por favor, vamos a estar utilizando. Y en la página 181, donde nos vamos a ubicar el día de hoy, donde dice demografía y condiciones de vida. Fíjense bien que acá en Ciencias Sociales hemos estado hablando de diferentes situaciones que pasan en nuestro ambiente y cómo se ven afectados por medio de la naturaleza. Lo último que vimos antes de ver estos temas fueron los ecosistemas. Ustedes han visto, hemos llevado secuencia. Hablamos de desastres naturales, como los huracanes, terremotos, cuando trabajamos eso, y vemos cómo va afectando la geografía. Ustedes trabajaron también ya las páginas 172, 173 de su libro, que habla acerca de las prevenciones en los desastres naturales. Trabajamos los recursos naturales, lo que estuvimos hablando el día de ayer. Y ustedes recordarán entonces que como recursos naturales hablábamos de los recursos renovables y no renovables. Y cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Y que algunos, bueno, todos, ¿verdad? Pero en especial los no renovables, debemos tener mucho cuidado de no agotarlos. Y estuvimos hablando de los patrimonios naturales del mundo, en este caso de América, y les decía entonces de que son todos aquellos que son formados por la naturaleza, pero por su valor geográfico y lo que le aporta al ambiente, es lo que lo hace ser convertido en patrimonio
natural. No todos los lugares son patrimonios naturales. Entonces, parte de eso es algo que se ha ido formando a través del tiempo por la naturaleza, pero que es importante o afecta al desarrollo de la sociedad. Ahora, en la página 180, y con ustedes, bueno, también trabajamos la página 179, y recuerden que en base a eso, ustedes me van a hablar de su patrimonio natural, el que están haciendo de forma creativa, y también en base a eso va a ser el parcial en la siguiente semana. Ustedes me tienen que hablar de su patrimonio natural y ese va a ser el parcial. Entonces se preparan con eso y se pueden guiar a través de esa hoja de 179. ¿Qué datos son los que ustedes pueden compartir acá en la clase de Zoom? Están aquí en la página 179. Bueno, ahora en la página 180, que es lo que vamos a seguir trabajando hoy, y vamos a hablar acerca de la demografía y condiciones de vida. Cuando hablamos de la demografía y condiciones de vida, estamos hablando de cosas que se ven afectadas por el ambiente y de cómo también el crecimiento de la población afecta a la naturaleza. Entonces empecemos por demografía y condiciones de vida. Entonces, para hablar, ¿qué es la demografía? Y alguien que pueda ver la pantalla, que nos la pueda leer, por favor. Yo sí. Sí puedo, Miss. Por favor, Carlos. Es una ciencia social que estudia el volumen, crecimiento y características de un grupo de población humano en un periodo de tiempo determinado. Bueno, entonces no se le piró el palito. Sí, es que a veces cuesta que se reproduzca bien ahí. Bueno, entonces la demografía es una ciencia, dice, social que estudia el volumen, crecimiento y características de un grupo de población. Es decir, o en pocas palabras, es que la demografía estudia la cantidad de personas que hay. Y aparte de estudiar la cantidad, es decir, por ejemplo, acá en Guatemala, según el último censo, ¿verdad? Nos fueron contando a todos para ver cuántos somos acá en el país. Y nos dice qué características tiene la población en un periodo de tiempo. Generalmente, cuando se hacen estos censos, ustedes vieron que en el 2018 pasaron contando a todos, ¿verdad? Y se estuvo censando casa por casa. Eso es parte de la demografía, es de lo que se encarga la demografía, pero no solo cuenta, sino que también nos dice cómo vivimos, nuestra condición de vida. Por ejemplo, por eso es de que se preguntaba en el censo quiénes tienen teléfono, si tienen acceso a la energía eléctrica. Chicos, otra vez con las pantallas. Bueno, entonces, les decía, en cuanto a condición de vida, lo que estudia es para ver cómo estamos. Por ejemplo, cuánta gente tiene acceso a la electricidad y cuánta gente no. O cuánta gente tiene, por ejemplo, aparatos eléctricos y cuántos no tienen eso en el país. También habla, por ejemplo, acerca de cuántos tienen acceso al Internet y cuántos no lo tienen. Por ejemplo, acá en Guatemala, el 80% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. El resto no lo tiene. Tiene que usar candelas o baterías, ¿verdad?
¿verdad? De carros o algo para encender focos o tener algún acceso a esto. Y también de lo que se encarga la demografía, es decir, cuántas personas estudian, cuántos no, cuántos saben leer, cuántos no. Entonces, la demografía estudia esa condición de vida y la estudia para saber qué debe de mejorar el gobierno, ahora en este caso, para saber, bueno, si en nuestra población hay mucha gente analfabeta, pues entonces tiene que tener más interés en la educación. Si hay mucha gente que no tiene acceso al agua potable, por ejemplo, entonces tiene que preocuparse por ver qué áreas son las que no tienen ese acceso. Nosotros acá en la capital, donde vivimos, en Guatemala, tenemos acceso a la mayoría de cosas, pero en las áreas rurales, departamentos o aldeas, algunos no tienen ni siquiera luz eléctrica. Entonces, eso se convierte en un problema. América es el tercer continente más poblado del mundo, después de Asia y África. Aquí es donde más gente hay. Por ejemplo, aquí ya tenemos más de 15 millones de habitantes. Imagínense cuánto, mientras más gente hay, más apretados estamos. Eso quiere decir, por ejemplo, si ustedes ven, las casas eran más grandes. Por ejemplo, los que viven en colonias o han visto ustedes colonias que empezaron desde que empezó a desarrollarse la ciudad hace mucho tiempo, las casas o los terrenos eran mucho más grandes. En cambio ahora, si ustedes quieren ir a comprar, por ejemplo, una casa, ustedes ven ahora, generalmente se tiene que comprar un condominio, así como vivir en edificios, uno de otro, porque ya hay mucha gente y no hay terrenos donde construir más casas. Entonces, ¿qué queda esto? A vivir en condominios o espacios más reducidos. Y ese es uno de los problemas que se tiene cuando la población aumenta demasiado en un espacio muy reducido. Bueno, entonces tenemos acá que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes, solo en Estados Unidos. Imagínense 320 millones. ¿Cuánto de gente es? Voy a esperar que quiten eso, por favor, mis amores. Un montón. Gracias. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si aquí solo tenemos unos 15 millones, ¿cómo estamos cuando ustedes salen, por ejemplo, al mercado? O cuando podíamos salir y que íbamos a un centro comercial, y ven toda la gente con la que uno se topa. Imagínense en Estados Unidos, tiene 320 millones de habitantes, que claro, el país es mucho más grande. En Brasil, que es uno de los países más grandes de América también, tiene 200 millones de habitantes. Y México tiene 125 millones de habitantes. Son los países que más habitantes tienen. Y un efecto de esto, de tener tantos habitantes, es que también la contaminación crece. No se cuidan los recursos que se tienen ahí a la mano. Entonces, los 3 países más habitados de América son Estados Unidos, Brasil y México. Son los que más población tienen. Bueno, vamos a leer en la página 181. Bien, ya estoy ahí. ¿Sí? Bueno, en la página... Sí, por favor. El Valle Central de México alberga una de las ciudades más pobladas del mundo. La Ciudad de México en Brasil y Argentina se encuentran otras ciudades superpobladas como Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Muy bien. ¿Y sigo leyendo?
No, por favor, Esteban puede, Sebastián, perdón, siempre le cambio nombre, no sé por qué. Sebastián, siguiente párrafo, por favor. Las concentraciones moderadas de la población se encuentran en el altiplano centroamericano y costa del Océano Pacífico, así como en la costa y sierras de Colombia y Venezuela. Muy bien, vamos a subrayar, por favor, en el primer párrafo, donde dice, México alberga una de las ciudades más pobladas del mundo. Mira, Guatemala, ¿cuántas personas hay en Guatemala? Pues, fíjense que antes del censo decían que eran 10 millones. Después del censo, en algunos registros dijeron de que eran 12, pero se cree que los 15 millones que se han reportado actualmente, muchos analistas piensan que hay más gente. ¿Cuánto digo? Buen censo. Entonces, creo que ya tendremos unos 18 o 20. ¿Qué dijo hasta? ¿Cómo? Ah, que para subrayar. Subrayar. Para subrayar, México alberga una de las ciudades más pobladas del mundo. Subrayen también. Y recuerden que también Estados Unidos es una de las que más gente tiene. Bueno, ahora pasemos al tercer párrafo. Cuando lean, por favor, hagan las pausas correspondientes en las comas, los puntos, para que se entienda bien la lectura. ¿Nos puede leer, por favor, Daniela? Tercer párrafo. En el aspecto socioeconómico, las condiciones de la vida varían según los países. Para estudiar la calidad de vida de una población específica, uno de los indicadores de desarrollo es de la esperanza de vida. Este indica el promedio de años que vive la población. Muy bien, de allí subrayemos, por favor, aspecto socioeconómico. Dice en el tercer párrafo, aspecto socioeconómico y las condiciones varían según los países. Vayan allí. Y luego van a subrayar en la tercera línea donde dice esperanza de vida. Y subrayen. Este indica el promedio de años que vive la población. ¿Qué pasa eso? Bueno, entonces solo nos vamos a detener ahí un ratito. Fíjense que cuando se habla de la esperanza de vida, en cada país, cuando ustedes vean alguna estadística de un censo, y si buscan, por ejemplo, esperanza de vida en Guatemala, les va a aparecer entre 70 y 75. En algunos otros países aparece esperanza de vida 80 o 90. Eso quiere decir que es la cantidad de años en que la población, o por lo menos la mayoría, va a llegar. Que después de esa edad puede ser que ya no sean muy pocas las personas que vivan más de 70 años. En Guatemala se cree que es una, de acuerdo a los estudios, es una esperanza de vida de 70 años. Eso quiere decir que la mayoría de la población, después de los 70 años, va a morir por enfermedad, por malas condiciones de vida, por pobreza, ¿sí? Entonces, eso es la esperanza de vida. Y esta esperanza de vida está determinada por todos los aspectos económicos y sobre todo naturales que tenemos antes. Por ejemplo, si no se cuida la naturaleza y viene, aparece contaminación, como lo que vimos anteriormente, la contaminación del ambiente, y vamos a irnos enfermando poco a poco,
no vamos a poder vivir demasiados años, no vamos a pasar 80 o 100 años como se veía antes, porque nuestra condición de vida, nuestro ambiente ya no está tan sano y eso provoca que no podamos vivir bien. También si la economía no está bien en un país, quiere decir que la gente va a tener menos recursos económicos y no va a poder alimentarse bien. Y eso genera una mala vida, una mala alimentación, genera enfermedades y entonces no va a poder alcanzar más edad de la que se presenta ahí. Eso es a lo que se refiere con la esperanza de vida. Sigamos el siguiente párrafo, por favor, Fernando. ¿Cuál Fernando, Miss? Usted, Giovanni. Giovanni le voy a decir ahora. No, Miss. En este aspecto, el continente presenta contrastes, ya que los países de América anglosajona, Costa Rica y Cuba tienen los mayores índices de esperanza de vida, mientras que en países menos desarrollados dichos índice es bajo, principalmente naciones como Haití. Muy bien. Fíjense que en América pasa este fenómeno. Que a pesar de que somos del mismo continente, hay países mucho más desarrollados que otros. En este caso, como dice aquí, ¿verdad? Este país anglosajón, que es la América anglosajona, lo vamos a ver ahorita más adelante, principalmente está formada por Canadá y Estados Unidos. Tienen mucha mejor tecnología y viven mucho mejor que acá en Guatemala. No digamos en Haití. En Haití hay extrema pobreza. ¿Ustedes han escuchado hablar de que mucha gente muere de hambre en África? Sí. Y se mete mucho ese continente. Pues, sin ir tan lejos, Haití es una de las islas más pobres de América y es como ver África. Están muriendo de hambre, no reciben ayuda y hay mucha enfermedad y hay mucha muerte infantil porque no tienen los recursos y en tecnología y económicamente es el país más pobre que se tiene acá en América, para decir un dato más cercano, ¿verdad? En el caso de Guatemala, nosotros somos un país subdesarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no contamos con la tecnología adecuada para tener una buena vida, que los medios que utilizamos para trabajar no son los más avanzados en cuanto a tecnología, sino que estamos como que con poco desarrollo. Y parte de eso, ustedes lo pueden ver en esta época de la pandemia. Por ejemplo, ¿cuántos se han dado cuenta qué difícil fue adaptarse a la tecnología aquí en Guatemala? Que tuvimos que buscar un teléfono para que pudiera servir y ver la plataforma o conectarnos a internet. Realmente a mí no fue tan difícil para mí. Algunos tenían los medios, pero a algunos les costó más. Imagínense todos los niños de escuelas, por ejemplo, que no tienen ni siquiera teléfono. ¿Cómo hacen para recibir ahora esa educación? No tienen. Entonces, esa es una ventaja que ustedes tienen con niños de aquí de la capital, pero que no tienen esos recursos. Eso demuestra que en Guatemala la tecnología no ha avanzado lo suficiente. Entonces, todavía falta mucho. Y por eso es que somos un país subdesarrollado. Ahora, sigamos leyendo donde dice que nos toca en Norteamérica, ¿verdad? Por favor, Ana Lucía, ¿nos puede leer esa parte? El cuarto párrafo. Sí, donde dice, creo que es el quinto, en Norteamérica, la población anglosajona.
En Norteamérica, la población anglosajona tiene los más altos ingresos económicos de la región, principalmente los canadienses. Muy bien. El siguiente párrafo, por favor, Ethel. ¿Nos puede leer ahí, mi amor? En Centroamérica los niveles de bienestar social son bajos. Existen problemas como mortalidad infantil, analfabetismo, desnutrición, desempleo, falta de vivienda e inseguridad. Muy bien. Y el último párrafo, por favor. Miss me sacó. Ay, perdón. No sé. Digo que es señal porque... lee el último párrafo. ¿Quién está ahí que pueda leer? Fernando José. No se esconda. Léanos ahí, por favor, mi amor. América del Sur presenta también grandes contrastes. Algunos países poseen altas expectativas de vida y crecimiento económico, como Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. En los países andinos como Bolivia y Ecuador, la expectativa de vida es muy baja. Muy bien. Bueno, entonces, visto esto acerca de la demografía y condiciones de vida, vamos a hablar y vamos a hacer un cuadro. Quiero que ustedes hagan ahorita un cuadro, un cuadro de 2 columnas, ¿sí? En su hoja hacen un cuadro y lo dividen en 2 y vamos a trabajar acerca de América anglosajona y latina. Por favor, chicos, otra vez la pantalla. Y vamos a trabajar ahí. Puedo compartir pantalla, entonces ustedes van a trabajar directamente del libro. Recuerden que si empiezan a rayar la pantalla, yo voy a dejar de compartir. Entonces, van a trabajar ustedes ahorita, van a hacer 2 cuadros. En un cuadro, en una parte de la columna, van a escribir América anglosajona. Y en la otra parte, o a la par, van a poner América latina. Eso es un cuadro de doble entrada, así se le llama, o puede llamarse también cuadro comparativo. Estamos trabajando en esquema mental. Miss, ¿cómo se llamaba el primero? El primero, América anglosajona. Lo tenemos en la página 180. Y a la par, América latina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, empecemos con última vez que comparto la pantalla. Si la vuelven a rayar, ya no la voy a compartir. América anglosajona. Me escriben ahí. Entonces, ¿quiénes conforman la América anglosajona? Estados Unidos y Canadá. Entonces, copiemos ahí. Recuerden también que lo pueden escribir con sus palabras. No es necesario que lo escriban como está ahí. Copiamos Estados Unidos y Canadá. Sí, ajá. Entonces, ustedes ya saben, América anglosajona está formada por Estados Unidos y Canadá. Y dice ahí que fueron colonizados por Gran Bretaña y Francia. Predomina la religión protestante y el idioma inglés. Su desarrollo... ¿Fueron colonizados por qué, Miss? Fueron colonizados por Gran Bretaña o Inglaterra. Pueden escribir Inglaterra. Gran Bretaña es Inglaterra. Y Francia. Predomina la religión protestante. Donde América Latina, ¿qué ponemos? Ahorita les voy a decir. Y el idioma inglés, su desarrollo tecnológico y económico es mucho más avanzado que el resto de América. O pueden escribir ahí país desarrollado. Ya saben ustedes que se refiere a su desarrollo tecnológico y económico. Por eso es que mucha población de Guatemala y de otros países migra a Estados Unidos. Se gana mucho mejor y la calidad de vida es mejor, incluso en la salud, en la educación, tecnológica y todo eso. Bueno, ¿puedo borrar el cuadro, mis amores? ¿Puedo quitarlo ya?
Ahora vamos con... Ay, mis, qué tiempos que no nos decía puedo agarrar. Y me recuerda al pizarrón. Sí, ¿verdad? Sí, yo también. Bueno, América Latina. Ahora vamos con América Latina. ¿Cuál es el contraste entre la América anglosajona? Miss, ahí se mira peor. Ah, bueno. Ahí Entonces, leo apenas si puedo leer. voy dictando. América Latina. Integrada por el resto de países americanos. España y Portugal. Fueron colonizados por España y Portugal. Predomina el idioma español y la religión católica. Luego tenemos ahí algunos países se encuentran en desarrollo: México, Chile y Brasil. Y entonces Congo es un país avanzado. No, En desarrollo. en desarrollo, pero solo estos 3 países. El resto somos países subdesarrollados. Entonces, tenemos ahí. Fíjense que algo importante que ustedes pueden ver en la diferencia entre esta América anglosajona y América Latina. La América anglosajona fue colonizada por Inglaterra, Francia. De allí que hablen inglés. ¿Sí? Entonces, la visión de estos países colonizadores era diferente a la que tenía España y Portugal. De Inglaterra venían porque estaban huyendo de su país en ese momento, porque no los dejaban profesar la religión, y salieron huyendo y vinieron acá a América y se establecieron en Estados Unidos y Canadá. Por eso es de que allí se habla inglés y la religión es protestante, porque ellos venían huyendo de la religión católica que los perseguía y establecieron colonias aquí. Lo único es que cuando ellos hacen eso, acaban con toda la población. O sea, ellos no venían como a colonizar como España y Portugal, sino que ellos vinieron a apropiarse del territorio. Por eso es que mucha gente murió y trataban de eliminar toda la población que estuviera para quedarse únicamente ellos. Por eso es que hay tanta diferencia, no solo física, sino que de idioma y de creencias entre América del Norte y el resto de América. Ahora, en América Latina su nombre viene del idioma y de los países que nos colonizaron, en este caso España y Portugal. Entonces recuerden ustedes que España y Portugal vino a saquear. Entonces ellos vinieron a robar, a obtener todas las riquezas que se podían de acá. Y por eso es que también hablamos español. Y bueno, los lugares que hablan portugués, ¿verdad? Como en el caso de Brasil, porque ahí hubieron más colonias portuguesas. Entonces, esa es la diferencia. Y nuestra religión mayormente es católica, porque recuerden ustedes que España y Portugal son países eminentemente católicos. Fue la religión que vinieron a imponer acá en América. Entonces, por eso es. Bueno, voy a borrar ya el cuadrito. A quitar. Entonces, esas son las diferencias que tenemos ahí entre ese cuadro comparativos. Podemos comparar Acá lo tengo. entre América Latina y América anglosajona. Cuando hablen de América anglosajona, ya saben ustedes que se refiere a Estados Unidos y Canadá. Bueno,
¿Alguna duda, mis amores? Quiero ver el cuadro. Terminamos el trabajo. Miss, Mire, Miss. Carlos. Este Mire, es Miss. lo que dice allí que hay que hacer en su hoja de tarea, Sebastián. Miss, ya me lo calificó. Miss, Porque era muy grande. Niña mentirosa, uno te ve. ya lo calificó. Ya los vi. Miren pues, Sebastián, Ethel, Ana Lucía, Dante, Rodrigo, José, Fernando, vamos a ver. Gracias, Miss. Dania, Mis amigos. Fernando José, no vi el suyo. Miss, ya vio el mío. Ya vi el de Carlos, Sebastián, el de Ethel, Ana Lucía, Dania, Rodrigo, Fernando, me falta Daniela, José. Entonces, este cuadro es el que aparece allí en su cronograma, donde dice un cuadro comparativo entre América Latina y América Anglosajona. Entonces ya no lo tienen que volver a hacer. Entonces, ahí siempre en la plataforma, se los vuelvo a repetir, chicos, están todos los ejercicios y tareas. Que ya no las tienen que volver a hacer, ni mandármelas. Miss, la tarea del patrimonio es natural o cultural lo que hay que poner. Patrimonio natural. Gracias. Patrimonio natural. Natural, mi amor. Bueno, entonces, ahí estamos. Que ya todos, ¿verdad? Ya le vi a todos. Y bueno, antes de que nos traiga Sebastián, vamos a ver alguna duda con respecto a su trabajo del patrimonio natural. No, realmente no, yo lo voy a iniciar hoy. Recuerden que ese es para la próxima semana y para el lunes, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, el lunes empezamos para que ustedes lo presenten acá en Zoom. Y los que nos dé tiempo, de una vez empiezo a hacer preguntas acerca de su patrimonio y empezamos con el parcial. Recuerden que el parcial está en base a lo que ustedes trabajen de ese patrimonio, de su patrimonio específicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, mis amores. Para la fecha. Así, bueno, ¿usted qué patrimonio natural va a trabajar? Voy a elegir el de la barrera del arrecife de Belice. En 1986. Ese se nombra como 1996. 1986. De los otros, mis amores, se las debo, no las tengo aquí en mente y no sé qué hice en mi papelito, solo el de Belice, que recuerdo, el arrecife. Gracias, Miss. Yo ahorita ya lo copié. Bueno, entonces ese, yo voy Mira, mi patrimonio va a ser la ceiba. bueno, recuerde que me tiene que decir en qué